Presentaciones a nosotros no nos resultan rentables. Yo quiero hablaros, quiero que en estos vídeos, quiero deciros las cosas como son. A nosotros no, como actividad no nos resulta rentable organizar presentaciones de libros. No nos resulta, de más de un caso nos resulta un déficit. Y diréis, bueno, entonces, ¿por qué hacéis? ¿Por qué hacéis presentaciones? Pues intentaré explicarlo. Bien, sí, está bien. A mí me gusta que en las presentaciones se vendan libros, no tengo, pero hay que tener en cuenta que son picos y cuando estás en un proyecto como el nuestro, donde intentamos no tener demasiados picos ni hacia arriba ni hacia abajo, intentamos que todo sea un poquito más estable, por eso somos más una librería más de fondo y de menos de novedad. Claro, bueno, son modelos, ¿eh? Aquí yo no, cuando contamos cómo hacemos nosotros las cosas, sí quiero dejar claro que no estoy diciendo así es como tienen que hacerse, así es como deben ser. Simplemente es así como las llevamos nosotros por nuestra capacidad y por y por nuestro interés. Y lo hacemos así por una serie de razones que si queréis en otro vídeo podemos contaros un poco cómo es el asterisco por dentro. Pero, en fin, no estoy queriendo decir que el resto de librerías que no lo hacen así son idiotas, no, porque no es verdad. Cada uno hace, en realidad, el mundo de las librerías, cada uno hace lo que hace porque puede o porque quiere hacerlo así. Y no hay una razón exacta que sea perfectamente esta es la correcta, esta es mala. O sea, y muchas veces las cosas se hacen de una manera porque se puede hacer así o porque no se puede hacer de otra, ¿no? Esto es algo interesante respecto tanto como lo que toca a las presentaciones como respecto a los talleres, y es importante decirlo porque a veces no sé, y también esta idea de estas entradas van un poco en esa dirección de contaros un poco por qué hacemos las cosas de una manera y no de otra, ¿no? Pero también es bueno recordar ciertos aspectos. En fin, y uno de ellos es, como decía, era el libro. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que cuando la presentación se vende mucho el libro, está muy bien, es maravilloso, yo soy el primero que le gusta, pero también hay que tener en cuenta que es un pico de venta y eso significa un pico de pagos también, ¿vale? Luego, todo esto explicando por qué una presentación realmente no es rentable en términos económicos. ¿Vale? Tengáis en cuenta con que una librería, ya no solo nosotros, muchas librerías cuando hacen presentaciones están poniendo algo más que un espacio, ¿vale? Están poniendo ¿cómo lo diría? Su ecosistema económico lo están poniendo al servicio y no solamente pones el local y ya está, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Vale, no es rentable en términos de tiempo tampoco, porque tú piensas que muchas veces cuando un librero monta una presentación suele hacerse a última hora del día y por lo tanto siempre hay como mínimo una media hora, una hora más de trabajo que no se ve y que haces y que eso y que además eso no está remunerado. O sea, ese es otro aspecto que hay que tener muy claro y muy en cuenta también. Y parece una tontería, pero cuando tienes si tienes 15 presentaciones al mes, ya estás trabajando 15 horas más gratis. Y eso es algo que se hace con gusto, un librero no se quejará. Pero es un recurso que está y si no lo comenta es injusto porque hay que ponerlo sobre la mesa también. En fin, como veis, hay una serie de cosas que el librero tiene que poner de su parte y que son mínimas además. O sea, para montar una presentación hace falta un espacio, hace falta una silla y un lugar. Durante la presentación generalmente en otros espacios no ocurre porque tienen pueden tener muy separada la librería pero nosotros por ejemplo os lo voy a enseñar. Yo estoy aquí y nuestro espacio de presentaciones de libros es aquello, o sea, es decir, yo tengo que cerrar la librería para montar una presentación
Y eso parece que no, pero bueno, al final una presentación a mí muchas veces supone que la mitad de esa tarde o la mitad de una mañana, cuando hemos hecho los sábados por la mañana, la librería está cerrada para la presentación. Entonces, ostras, ¿veis cómo si vamos sumando todas estas cositas, al final, oye, eh, resulta que no es una actividad tan... y ahora explicaré por qué yo sí soy partidario de seguir haciendo presentaciones, pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que nunca normalmente, por desgracia, las olvidamos, incluso los propios que estamos implicados en ello lo olvidamos también, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Zorro, pausa para el zorro. Vale, muy bien, Dani. Entonces, si a ti te cuesta tanto, ¿tú qué haces? ¿Por qué haces presentaciones? Bueno, a ver, yo soy partidario de hacer presentaciones, pero no todo, no hacer muchas. Insisto, esto es cuestión nuestra de la librería, no estoy hablando por el resto de librerías del mundo, porque no tengo ni idea. Yo hablo desde mi perspectiva. Claro, no puedo permitirme hacer muchas presentaciones, como veis. Pero al mismo tiempo yo sí me gusta hacerlo, sí es una actividad que me gusta. Es una actividad que no es ni mucho menos nueva, una actividad que lleva haciendo desde décadas y muchas veces no, como veis, no hay un retorno inmediato, pero hay forma parte, yo creo, del trabajo de una librería. Yo soy firme convencido eh, de que un par de presentaciones al mes no te va a hacer más daño. Y al mismo tiempo es bueno que la hagas porque ofreces algo que es bien o mal pagado, pero algo que das. Y a mí, todo aquello que tú das, siempre que puedas hacerlo, se debe hacer. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es interesante porque abren la librería de una manera que no es simplemente el comercio. Es decir, la gente puede entrar y puede ver y a veces hay gente que se conoce en presentaciones. Una cosa que tengo que decir, mi experiencia no solo abarca los casi 3 años que llevamos como proyecto montando presentaciones. También lo digo desde el punto de vista de alguien que ha escrito, ha publicado y ha presentado su libro. También lo estoy hablando desde el punto de vista de alguien que, que ha presentado el libro de otro. Y también como público, yo también he estado en presentaciones y a ver, la mayoría no me gustan, la verdad. La mayoría suele ser muy aburrida, las cosas como son, pero me han permitido abrir la librería o estar en una librería de una manera diferente a simplemente ir y comprar o ver qué tienen, ¿no? Y eso para una librería es salud, aunque no, a veces no tiene, ya sé que no tiene un retorno económico directo ni inmediato, eh, pero para mí la librería tiene que estar viva y aunque no las ventas no son las que uno desearía, pero la entrada, salida de gente a mí me anima. ¿Qué queréis que os diga? Igual es una tontería. Igual soy muy tonto, igual debería dejar de hacerlo y centrarme, como luego voy a explicar, en los talleres, que en cierto modo son como la antítesis de las presentaciones de libros. Y es cierto que una presentación, para que yo pueda considerarla un éxito, tiene que funcionar muchas cosas bien. Es decir, tiene que funcionar bien. Ya no hablo solo de ventas, ¿vale? Hablo de que el presentador barra autor sean interesantes y cuenten cosas que merezca la pena escuchar. Hablo de tener un público también muy receptivo. Hablo también de que el espacio sea agradable y invita a la gente a querer volver. No sé. Hablo de todas esas cosas. Deben funcionar muchas cosas bien en una presentación para que una presentación vaya guay.
Nosotros hemos tenido dos presentaciones recientes, tuvimos y muy distintas entre sí, y yo a las dos las considero un éxito. Y muy alto. La primera que fue la de Ana Flecha, ella vino a presentar Planeta Solitario, lo presenté yo, hice de presentador, además de librero, y hubo gente, la presentación funcionó muy bien, la gente se lo pasó bien, nosotros también, el libro se vendió. Ah, y luego, una semana más tarde, tuvimos una presentación, la presentación del año pasado en Marienbad, de Hilario J. Rodríguez. Funcionó a nivel de que el Hilario es una máquina, es espectacular y la verdad es que lo que dijo lo que contó fue interesantísimo, pero no tuvimos público, apenas. Vendí los pocos ejemplares que tenía, porque es verdad que días atrás había pasado gente por aquí y había comprado el libro y luego no vino a la presentación. Pero funcionó, también lo considero un éxito, aunque fuéramos cuatro personas en esta segunda. En la primera se llenó la librería, en la segunda apenas vino gente. También es verdad que no lo hicimos aquí, lo hicimos con un espacio que hay aquí al lado. Pero no sé, también la consideré válida. Pero ya lo que he acabado por descubrir es que el libro casi es una excusa para algo más. Yo creo que la clave para considerar una presentación como buena es que el libro casi sea lo de menos, ¿sabes? Que algo se haya generado a partir de algo que es, presentamos, hablamos de un libro y de un autor y de su obra. Es más el punto de partida para algo más. Y yo creo que cuando eso ocurre, la presentación para mí yo la doy por buena. Aunque luego a lo mejor, no sé, en este caso sí, se vendió todo, pero en otros casos yo he tenido presentaciones buenas donde no se ha vendido nada. Y he tenido presentaciones horribles donde, porque era un poco pesada y tampoco había, no sé, la cosa es que se limitó un poco a venir, cuento mi rollo, me voy, y la gente tampoco se queda con. Y a lo mejor ese día vendió libros, pero no sé, es como que yo creo que la presentación es de estas actividades que son muy inherentes al sector editorial y como con muchas cosas, si no la acompañas de otra cosa, si no, o no puedes hacer que se convierta en otra cosa, se queda como cojo, ¿no? Algo como que da siempre la impresión de que incluso van vendiendo, si insisto, ¿eh? Yo creo que la presentación es algo que ha mutado de un modelo que se ha mantenido un poco en el espacio y en el tiempo, el espacio-tiempo, algo que se ha mantenido inalterable y muchas veces se hacen y aquí es donde yo creo que está la parte mala, se hacen por hacer, se hacen por inercia, se hacen por pura, bueno, hay que hacerlo, ¿cómo no lo vas a hacer? Bueno, pues no sé, plantéatelo. Un poco el fondo de todo esto, yo creo que la base es que uno debe plantearse y replantearse las cosas independientemente del resultado y, y un poco por saber lo que está haciendo, ni más ni menos. No creo que la cosa tenga que ir por otro lado. Es cierto lo del exceso, volvemos un poco a lo de todo, a lo de el mercado editorial en general, al sector, ¿no? Que hay exceso, hay saturación, y con las presentaciones no son menos. Por eso creo que para que una presentación de libro valga la pena, primero deben de darse bien muchos factores y segundo debe de ocurrir algo más. No debe quedarse en hablamos de un libro y luego cada uno por su lado y ya. Eso en cuanto a la presentación.
Bueno, no he hecho un cambio de vestuario ni nada, es que estoy grabando el vídeo en dos veces, en dos días distintos. Entonces, pero sin mal no recuerdo, dejamos el tema presentaciones y ahora quería hablar un poco de los talleres. Bueno, os cuento un poco los talleres que estamos haciendo. Voy a hacer un poco al revés. Empiezo hablando de lo que hacemos nosotros y voy a cuestiones un poco más generales. Ahora tenemos dos tipos de talleres, bueno, tres. Uno son los que gente externa, digamos, llamémoslo así, viene y realiza aquí en la librería y suelen ser talleres de literatura, la mayoría, pero como el de Cristina Gálvez de narrativa personal o uno que estamos a punto de tener sobre escritura dramática, teatro con María Mejía. O sea, hay talleres de gente que utiliza nuestro espacio, entonces nosotros simplemente cedemos nuestro lugar para que estos talleres puedan estar aquí cómodos y no tengan que irse a un, no sé, a un parque. Hay lugares de coworking que también tienen esa función y lo hacen muy bien. Eh, Aquí suelen funcionar muy bien los literarios, por motivos evidentes del lugar, en el espacio en el que estamos. Y también, también, aparte de talleres literarios, también hemos hecho algunos talleres más relacionados con artes plásticas, como puede ser de acuarela, por ejemplo, uno de grabado que vamos a tener muy pronto también. Entonces hay algunos talleres que tampoco requieren mucha complicación, pero bueno, como ocurre con las presentaciones, hay que cerrar el espacio para que se desarrollen los talleres con normalidad. Entonces eso también es una parte que tú tienes que tener en cuenta a la hora de organizar los talleres. Por eso tampoco puedes hacer solo talleres, porque entonces no habría un espacio de librería solamente, aunque con el tiempo y es verdad que las circunstancias hay veces en las que te lleva un poco a dedicarle más tiempo a organizar talleres que a organizar presentaciones, también un poco dependiendo de la época del año en la que estás. Ahora es una muy buena época del año para talleres y también para alguna presentación que otra. La clave, como en todo, yo creo, es encontrar un equilibrio que a la librería específica le funcione y donde pueda funcionar con cierta normalidad y al mismo tiempo ofrecer algo más que un servicio simplemente retribuido o ¿no? O funcionar como comercio, ¿no? La clave, como en todo, es encontrar un término medio donde tú puedas, todo más o menos ayude, unas cosas ayuden a otras y haya un cierto equilibrio, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía en el apartado anterior, las circunstancias de cada librería. No todas las librerías, lo bueno y lo bonito, y ojalá eso no se termine de perder nunca, es que cada librería sea lo más personal posible. De hecho, hay una cita de Gloria Steinem, creo, que el libro está en Alfa de Kai, donde ella hace un repaso de las presentaciones de libros a las que asistía y una cosa que decía era que cuanto más personal sea una librería, más posibilidades tiene de sobrevivir. Y eso para nosotros es casi como un mantra, o sea, algo que decimos, no, hay que ser lo más nosotros posible porque eso es lo que va a hacer que esto vaya bien. Y que podamos ofrecer algo y no limitarnos a la actividad comercial y económica es muy importante, diría que es necesaria, pero no puede ser el único pilar. Y yo creo que eso aplica a cualquier tipo de actividad cultural que se hace en una librería. Nosotros, por el espacio, por nuestra formación, por nuestras condiciones, es cierto que los talleres nos funcionan muy bien y nosotros estamos inclinándonos a los talleres también. Por otra cosa que tiene que ver con
con nosotros, con los que estamos detrás del asterisco, ¿no? Tanto Noa como yo tenemos una formación de escritores, y Noa en concreto como filóloga y traductora, correctora. Entre los dos, cada uno de nosotros lleva a su espalda como mínimo 15 años metido en el sector editorial, y ya no es que nos hayamos visto en situaciones de todos los colores, que hemos trabajado en muchas cosas. Algunas mejores, otras no tanto, las cosas como son, pero la experiencia está ahí, y al final lo que tú ofreces con los talleres es tu experiencia, ¿no? Por eso yo desconfiaría mucho de talleres de escritura, por ejemplo, donde el que lo imparte no sea un... No, no, al menos no es necesario que tenga una dilatada trayectoria y que tenga una cantidad enorme de distinciones, pero que sea alguien que por lo menos escriba. O que lo intente, o que esté ahí, ¿no? Un poco también trabajando en ello, porque yo desconfiaría mucho de gente que a lo mejor publicó algo hace un tiempo, hace 1.000.000 de años, y luego ya solo se dedica a dar talleres. No por nada, sino porque la escritura, la literatura es un ente vivo, y yo no daría, yo no me fiaría mucho de un taller de, no sé, de decoración floral, sin que lo imparte una persona que diga, pues es que yo odio las flores, ni las toco, ni me dan alergia todas, no las soporto. Es muy sencillo, es muy básico de entender, no estoy diciendo nada raro. Entonces, bueno, contando con la experiencia que tenemos, no a ellos, hemos decidido que los dos vamos a impartir algunos talleres. No haya empezado, yo lo mío lo he dejado para, que son los otros dos tipos de talleres que os decía, ¿no? Que ahora os explico mejor. Mi parte empezará ya después de todas las vorágines de las navidades y tal, enero, febrero. Empezaré yo con los míos. De hecho, sí puedo decir ya algo. En realidad va a ser un curso, más que un taller, va a ser un curso de varios meses sobre novela corta, escribir una novela corta. Ya os daremos más información a través de nuestras redes, pero bueno, lo cuento así muy por encima. Voy a impartir un curso en el que vamos a explorar el arte característico de una forma de creación, que es la novela corta, dentro de todas las posibilidades que hay. Pero no solamente vamos a hablar de novelas cortas, las vamos a analizar y vamos a ver cómo funciona, las peculiaridades y características, todo eso. También vamos a hablar, también voy a acompañar a los alumnos a que puedan al menos orientar de una manera muy clara una novela corta, que ellos puedan sentar las bases, ¿vale? Y saber hacia dónde ir, ¿no? Y hacia dónde dirigirse. Esa es la... Ya haré un vídeo sobre este tema específico, pero no voy a prometer algo que suele prometer en muchos talleres que luego no se cumple, que cuando acabe va a tener tu novela corta escrita, no. Pero sí voy a ayudaros a los que si os quería apuntar alguno a sentar las bases firmes para que podáis coger eso, y vosotros ya, si ya no, incluso tengáis cosas ya muy avanzadas para poder simplemente continuar, y hay una parte teórica, pero una parte teórica, también una de acompañamiento de la persona, de ver a mí no me gusta utilizar la palabra, pero bueno, el proyecto de ese libro, y viéndolo, y una parte de acompañar a la persona. Pero una vez dicho esto, aparte de los talleres externos que ofrecemos, que imparten personas, digamos, externas, también tenemos los que impartimos Noa y yo, ahora, como decía, especialmente Noa, que hay dos tipos. Uno son talleres de varias sesiones, donde se exploran temas más generales, como la literatura universal. ¿Qué es literatura universal? ¿Qué es eso del canon, ¿no? Este tipo de cosas.
Y hay otros que son monográficos sobre autores. En concreto, tres autoras que hemos estado viendo en estos tiempos, en estos meses. Autores y autoras específicos. Son seis monográficos donde analizamos y obtenemos una visión panorámica y bastante real del autor o autora en cuestión, como puede ser, no sé, Shirley Jackson, puede ser Gloria Fuerte o puede ser, no sé, Mary Oliver, por ejemplo, que es chulísimo. Curiosamente, el que más gente tenemos apuntada ahora mismo. Eh, yo por mi parte, cuando empiece ya con los talleres, también veremos autores y autoras así como, no sé, puede ser Kafka, por ejemplo, que es lo kafkiano. Yo te hablo un poco más de mis cosas porque son las que conozco mejor, pero bueno, para que os hagáis una idea, tenemos como esos dos tipos. Entonces hay talleres que son, los monográficos suelen ser un par de horas de un sábado por la mañana, o que son de temas más generales, que son varias sesiones, suelen ser jueves, viernes, a través de nuestras redes también tenéis. Y no, en la caja de descripción voy a dejar un poco de información también, ¿vale? En fin, esto es un poco lo que quería decir sobre los talleres que tenemos y un poco también sobre lo que pienso y pensamos de los talleres. Son actividades, como decía, bastante, entre comillas, bastante rentables, pero al mismo tiempo tampoco algo igual que no se puede abusar de las presentaciones ni saturar al personal, tampoco podemos saturarlo con esto. Y como también decía antes, es un punto de partida. El taller al final es el principio para algo. Nunca puede ser simplemente el taller y ya, o la presentación y ya. El final, toda actividad cultural de cualquier librería del mundo, como digo, cada una lo organiza como puede y como sabe, pero al final los talleres y todas las actividades culturales son el comienzo, son un inicio para no sabemos qué. Pero siempre son un punto de partida y por supuesto siempre yo voto siempre por que la cuestión económica, siendo importante como es, no sea la única y en la que solamente nos fijemos, ¿no? Nada, dicho esto, os invito a meteros en nuestras redes para que mirad las cosas que tenemos, que son muy... También os estoy dejando por aquí cuáles son. Y gracias por escucharnos, nos vemos muy pronto. Bueno, más vosotros a mí que al revés, supongo, no lo sé. Bueno, nada, hasta luego.